Buenas, les bendigo, mis amados. Un gozo para mí estar desde este lugar, enviarles una palabra de bendición, de protección en el nombre de Jesucristo sobre cada una de sus vidas. Bendigo a todos los que por este medio nos escuchan y reciben palabra de Dios que edifica, salva, restaura, sana y libera. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un mensaje vital para la vida de todo cristiano, de todo hijo de Dios, de todo aquel que se llama rescatado, redimido o restituido en la gracia de Dios, envuelto en la gracia de Dios, hijo del todopoderoso Dios. Si decimos ser de Cristo, entonces el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios, tiene que venir con todas sus bendiciones y con todas sus bondades, sus privilegios, sus beneficios sobre cada uno de nosotros. Quiero que nos pongamos de acuerdo en un momento para decirle al Señor que nos dé la entereza, que nos permita conocer su palabra, que ella se revele en nuestro corazón en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, ahora que nos disponemos a enviar, recibir palabra de Dios, Espíritu de Dios, nos ponemos de acuerdo contigo para que nos reveles tu palabra, para guardarla, ponerla en práctica, Señor, en el nombre de Jesús. Danos el entendimiento, trae revelación a nuestro espíritu para plena edificación de nuestras vidas, familia y nación, en Jesucristo. Amén. La Biblia nos enseña en el libro de Proverbios, capítulo 1, comenzando el libro de Proverbios, acerca de la sabiduría. Sabiduría necesitamos para todas las cosas en la vida, para nuestras relaciones en casa, matrimonio, relaciones como padres, relaciones como empleados o empresarios. En toda relación se necesita sabiduría para poder tener éxito, desarrollo y mejores resultados o excelentes resultados. En el libro de Proverbios, en su capítulo 1, verso 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es decir, que para tener sabiduría necesito comenzar con el temor de Dios. Para ello tengo que conocer qué es el temor de Dios, en qué se fundamenta el temor de Dios. En la Biblia Nueva Traducción Viviente dice en ese texto que es la base principal, la base de todo conocimiento, el temor de Dios. En el libro de Proverbios también, en el capítulo 8, en el verso 13, dice que el temor de Dios es aborrecer el mal. Es como una definición del proverbista. Es aborrecer el mal. Es estar en desacuerdo con lo que Dios abomina, con lo que Dios detesta, amar lo que Dios ama y desechar lo que Dios aborrece. En esas cortas palabras se define lo que es tener temor de Dios, respeto a su presencia, a diferencia de el miedo, no, que origina estragos en las emociones, en el individuo. El temor de Dios edifica, nos desarrolla y nos permite iniciar en un camino o en una vida de sabiduría para poder glorificarlo a Él, exaltarlo a Él, porque Dios es la fuente de sabiduría. La Biblia nos enseña también que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 5. Pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Pero pida creyendo, pida confiando que la va a recibir. El temor de Dios en el corazón del hombre nos permite entonces caminar de la mano con la sabiduría. Sin él
estamos separados de ella, estamos aislados y completamente a solas en el mundo, tomando decisiones por nuestra propia lógica, razonamiento, sin tomar en cuenta a Dios. También se dice que temor de Dios es la conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas, en todo tiempo y en todo lugar. Es tener conciencia de que el Dios que hizo los cielos, el Dios que hizo la tierra y todas las cosas que vemos y las que no vemos también, las materiales y las espirituales, está en todo lugar. Es decir, su omnipresencia así lo da a revelar. Dios, por sus cualidades, sus características de omnipresencia, está en todo lugar. Nos observa, nos monitorea, y eso nos debe dar garantía para vivir confiados. Cuando esa conciencia no está presente de la existencia, de lo cercano que está Dios de nosotros, entonces actuamos conforme a los deseos de la carne, conforme a los deseos del alma, y resultados drásticos, negativos, desastrosos vienen a nuestro paso. Temor de Dios lo necesitamos para poder tener sabiduría y caminar en victoria en toda nuestra trayectoria como hijos de Dios. El libro de Proverbios es uno de las escrituras donde se concentran consejos sabios. El proverbista nos revela síntesis, consejos como fórmulas pequeñas para tomar decisiones acertadas. Fue uno de los hombres con mayor sabiduría que se le reveló y las plasmó en el libro de Proverbios, en el libro de Eclesiastés. Dice que no se ha levantado un hombre con más sabiduría que Salomón, a excepción de Jesucristo. Jesucristo es el hombre más sabio que pisó esta tierra, y segundo, se considera Salomón uno de los hombres más sabios. Entonces hay que poner atención acerca de lo que dice el libro, los consejos que allí se encuentran, y en el capítulo 16, verso 6, haciendo referencia al temor de Dios, dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. La falta, la desobediencia, la rebeldía, ¿cómo la podemos corregir en alguien o en nosotros mismos? Con misericordia la corrige Dios. Nosotros con misericordia hacia las personas les brindamos también corrección, o les otorgamos herramientas para corregir su situación, su manera de actuar. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Por qué los hombres caminan y se enredan con ilícitos? Porque carecen del temor de Dios. Carencia del temor de Dios hace que el hombre se envuelva en hechos ilícitos, se envuelva en sicariatos, asesinatos, secuestros, robos, mentiras, porque no hay temor de Dios en su corazón. El temor de Dios hace que la gente, que el hombre se aparte del mal. La inexistencia del temor de Dios hace que el hombre busque el mal, camine en el mal, y como consecuencia origina la muerte prematura, muertes físicas antes de lo previsto, y la muerte eterna o separación completa de la presencia de Dios. Segundo, Proverbios en su capítulo 15 y verso 16 dice que mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que lo mucho o el gran tesoro donde hay turbación, donde hay aflicción. ¿De qué vale adquirir bienes, adquirir riquezas, si tienes que estar escondido, si tienes que estar ocultándote, si tienes que estar en zozobra porque o te secuestran o te buscan para
asesinarte o para causarte daño, o la justicia te anda buscando porque los bienes que has adquirido han sido de manera ilícita. Mejor es lo poco. No quiere decir que lo poco sea nuestra perspectiva de vida. Tenemos que anhelar lo mucho, tenemos que anhelar cosas mejores cada día, conforme con lo que tenemos ahora, conforme con lo que tenemos hoy, pero no con un espíritu conformista, sino conformes, contentos con lo que hoy tenemos, pero siempre con un espíritu de anhelar y desear cosas mejores. El mismo espíritu que caracteriza a nuestro Dios, cosas mejores, excelentes, cada día más, pero tener contentamiento con lo que tenemos hoy. Una gran cantidad de familias han comenzado con poco, se enamoraron en su adolescencia, en su edad ya madura, y se casaron, formaron una familia, empezaron con pocos recursos, pero juntos han trabajado, han labrado una economía, han levantado una familia, han adquirido bienes y hoy pueden decir, pueden disfrutar del trabajo que por años han desarrollado. Empezaron con poco, hoy con ahorro, con diligencia, tienen mejores cosas que al principio. Han adquirido desarrollo individual, espiritual y económico también. Hay gente que por asuntos económicos se separa, que por no ver resultados en su economía, en el tiempo que llevan hasta ahora, deciden abandonarse, deciden separarse, y en lugar de buscar a Dios, que es el que da el poder para hacer las riquezas, como se carece del temor y de ese respeto, de ese pavor santo de fallarle a Dios, comienzan a fijar sus ojos en hombres, en personas, en condiciones que pueden adquirir dinero, finanzas y bienestar monetario, descuidando su vida espiritual, perdiendo lo más precioso que es su alma, el tesoro más preciado que es la salvación que nos otorga Dios, que la tenemos que cuidar con temor y con temblor. Proverbios capítulo 14, versos 26 y 27 dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza, tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Si en algo, en alguien debemos poner nuestra confianza, es en las promesas, en las palabras, en la presencia de Dios. Eso lo hace el hombre cuando el temor de Dios habita, vive dentro de sí. El temor de Dios es el mismo Espíritu Santo que viene a morar dentro de nosotros, y con anhelo y con deseo le pedimos que nos ministre, que nos transmita temor, pavor de fallarle, de no cometer errores en el camino, de mantenernos lo mejor posible en el llamado que nos ha asignado y no desviarnos nunca, a pesar de las atracciones o de las sugerencias, de las tentaciones y de los apetitos que el mundo coloca, vamos a decir, los ofrecimientos que el mundo te coloca alrededor en el camino de la vida. El temor de Jehová, en él está la fuerte confianza. La Biblia nos enseña también en Isaías capítulo 26, verso 3, que la confianza en Dios, es la que nos va a permitir vivir en una paz plena, en una paz duradera, en una paz con el sentido de lo sobrenatural, una paz que no la otorgan las condiciones externas, sino que viene dada por el Espíritu de Dios, que nos brinda la maravillosa
el maravilloso fruto de una paz sin igual, sobrenatural. En el temor de Jehová entonces está la fuerte confianza. No podemos colocar la confianza en hombres, no podemos poner la confianza en políticos, no podemos colocar nuestra confianza en las condiciones del país, en la economía de la nación, porque esto causa decepción, deprime, trae tristeza, trae pensamientos de mal sobre la boca de la persona, porque pierden el resultado que esperan, no es lo que esperaban recibir, no es lo que esperaban ver, y la decepción los envuelve, los embota y los hace creer que no hay solución, que nacieron para vivir en un estado de miseria y de fracaso. El que confía en Dios sabe que de Dios vienen siempre cosas buenas y mejores. Dios es el que renueva sus misericordias cada día sobre nosotros como hijos. Entonces de Él espero yo siempre cosas buenas, porque el corazón y la naturaleza de Dios es completamente bondad. El Salmo capítulo 25, verso 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Hay cosas que solamente vienen por revelación del Espíritu que mora en la persona, del Espíritu de Dios, que es el que revela las verdades del reino. Cuando hay temor de Dios, el hombre viene a estar en una condición apta para recibir revelación del Todopoderoso. Cuando se carece de temor, hay orgullo, hay prepotencia, hay altivez. Entonces dice que Dios los mira de lejos. No trae revelación a un corazón en este sentido. La trae sobre aquellos que aman su presencia, respetan su palabra, saben que en todo tiempo, momento, espacio, Dios está con ellos, que no se separa, que nos acompaña, y eso nos hace sentir plenamente en comunión, en confianza, en seguridad. Si alguien otorga confianza, seguridad en el corazón del hombre, es poner nuestra fe en Dios. Creed en Dios, dice el libro de Amós, y estaréis seguros. Si queremos tener seguridad en nuestro interior, en nuestro corazón, entonces mi confianza, mi fe, la tengo que colocar en la fuente que es Dios, la fuente de mi fe que es Dios. La comunión íntima de Jehová entonces viene a ser con los que le temen, y a ellos va a dar a conocer sus verdades, sus tesoros. Hay gente que no se le revelan verdades que otros ya están practicando y reciben bendición por la obediencia a lo que se les ha revelado, porque carecen del temor de Dios. Todo lo cuestionan, hablan de dar, cuestionan el dar, hablan de ofrendas, hablan de diezmo, lo cuestionan porque no hay revelación en sus vidas. Todo lo cuestionan, critican todo tipo de personas, y por eso no existe revelación en ellos. El Salmo capítulo 34, en el verso 11 en adelante, también nos relata unas bellas verdades. Salmo capítulo 34, en el verso 11 al verso 13, dice: venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Quiere decir que si voy a caminar en el temor de Dios, tengo que apartar mi lengua del mal. Quiero ver días buenos, como dice Pedro también en su capítulo 3, dice 1 de Pedro 3, que si quiero ver días buenos, tengo que refrenar mi lengua de hablar mal. Cuando hablo mal de mis padres, cuando hablo mal de los pastores, cuando hablo mal de los apóstoles, cuando hablo mal de la iglesia, cuando hablo mal de los líderes, estoy acarreando
que el temor de Dios se aparte completamente de mi vida y maldiciones son las que van a venir sobre mi existencia, sobre mi casa. Hay maldiciones que son permitidas por Dios porque la lengua del hombre comenzó a proferir maldiciones sobre gente que tiene que respetar. En una oportunidad, el rey Saúl en Israel había hecho cosas malas, había consultado a brujos, había hecho lo indebido, estaba persiguiendo al ungido de Dios, que también el que iba a ocupar el trono de Israel próximamente en ese tiempo, que era David. Pero David respetaba la autoridad de Saúl. Aunque sabía que Saúl hacía lo incorrecto, él era el ungido de Dios, había sido ungido por Dios y tenía que respetarse. Hay líderes, yo sé que hay autoridades que cometen abusos muchas veces y cometen errores. Sin embargo, nosotros estamos para respetarlos, no para proferir maldiciones sobre ellos. Son los ungidos de Dios y tenemos que respetar a esas autoridades. Nuestros padres, en la condición que sean, son nuestros padres. La Biblia nos enseña que tenemos que honrarlos. No dice si el padre es malo, entonces no lo honre. Dice que lo honremos independientemente de cómo sea su conducta, su condición. Tenemos que honrarlo, tenemos que bendecirlo, porque eso hace el que tiene temor de Dios en su corazón. Ama lo que Dios ama, respeta lo que Dios dice que tenemos que respetar, rechaza y repudia lo que dice el Espíritu de Dios que tenemos que repeler o echar fuera de nuestra vida. La falta de temor de Dios, como lo enseña entonces también la Escritura, trae consecuencias. En el capítulo 3 del libro de Romanos, en su verso 16, 17 y 18 de Romanos capítulo 3, dice lo siguiente: y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Una persona, consecuencia de no tener el temor de Dios, hay un desenfreno por hacer lo malo, no hay restricción. Aunque la persona esté matrimoniada, le ha jurado, se casó enamorado y ha prometido guardar fidelidad a su pareja, el esposo, a la esposa en este caso, por poner un ejemplo en esa dirección, si carece de temor de Dios, se va a dejar llevar por el desenfreno de la carne, porque lo que pone freno, lo que pone restricción para que no se desemboque nuestros deseos carnales es el temor de Dios. Cuando Él no está en el corazón de la persona, hay un desenfreno, no hay freno para hacer lo indebido, para hacer lo incorrecto. El hombre dice, pero es que yo amo a esa mujer, sin embargo le es infiel, porque hay un desenfreno, hay una carrera en su interior que lo lleva a hacerlo, a adulterar, a hacerlo infiel, porque no hay temor de Dios. Sin el temor de Dios, la persona vive sin freno para hacer lo correcto, lo debido, sino que vive en un desenlace fatal, porque eso es lo que trae una vida sin temor a Dios, desenfreno, una vida sin limitaciones para hacer lo incorrecto. Es una carrera sin límites, haciendo lo indebido, porque no puede restringir, no puede detener, no hay un dominio de sus emociones por carencia de temor de Dios dentro de su corazón. El temor de Dios también lo dice el Salmo 34:4, busqué a Jehová y Él me libró de todos mis temores. Hay otros temores, pero a diferencia del temor de Dios, paralizan, traen angustia, traen desesperación, traen tristeza, traen lo malo o atraen lo malo, que es el miedo. El miedo no procede del reino, no procede del Espíritu de Dios, el miedo procede del infierno, procede del mismo diablo, procede de la misma oscuridad. El miedo es el que paraliza. Por el miedo la gente no emprende, por miedo la gente no termina algo que comienza, porque
las situaciones se hacen cuesta arriba y se rinde porque dice no puedo. Por miedo la gente le teme a la oscuridad, le teme a los demonios y le teme al diablo. Y el diablo le teme más a un hijo de Dios que tiene temor de Dios en su corazón, que tiene el temor bueno, que tiene el respeto de Dios. Le teme, el diablo le teme a todo hombre que ha sido redimido en la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo que habita sobre esa persona ya lo derrotó, ya lo venció. Así que nosotros no podemos andar con ese tipo de miedo, o el que carece del temor de Dios, esos miedos lo abarcan. Temor le teme al hombre, le teme a la gente, le teme a las circunstancias y le teme a las tinieblas. El que tiene temor de Dios, que es el temor bueno, todo este espíritu que no procede del bien es derrotado, y el miedo satánico es destruido, para que caminemos con el temor santo, con el temor correcto, que es el temor de Dios. El temor de Dios hace que nuestras decisiones sean siempre las más acertadas. Segunda de Corintios capítulo 7 verso 1 dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sin el temor de Dios no existirá un crecimiento espiritual, no existirá un desarrollo como hijo de Dios, porque este es el principio para tomar decisiones sabias. El libro de Eclesiastés termina en su capítulo 12, verso 13, y dice: este es el fin de toda la predicación, este es el fin de todo el discurso. Teme a Dios, que haya temor de Dios en tu corazón y guarde su palabra, guarde sus mandamientos. Señor, que en esta hora el temor, ese espíritu que viene para que respetemos y tengamos plena conciencia de que los ojos de Dios están sobre nosotros, que el oído de Dios está para escuchar todo lo que nosotros hablamos, que Dios nos conoce, como dice el Salmos 139, que Él conoce nuestro acostar, nuestro levantar, Él conoce todos nuestros trajines, Él sabe todo lo que pensamos, aún cuando la palabra no ha llegado a nuestra boca, ya Dios lo sabe todo. Cuando tenemos conciencia de y ese espíritu se ha mostrado, se ha revelado a nuestro ser, las cosas van a empezar a funcionar mejor, las relaciones van a empezar a funcionar mejor, porque actuaremos con la sabiduría de Dios. Esta es la base, este es el piso, este es el inicio para tomar decisiones sabias. Si no hay temor, no habrá decisiones que agraden a Dios, no habrán decisiones sabias y dirigidas por el Espíritu de Él. Habrán decisiones incorrectas, andará el hombre como a tientas, al azar. Unas veces le saldrán las cosas bien, otras muy mal. El temor de Dios es la que nos permitirá caminar en sabiduría y tomar las decisiones siempre apropiadas, para gloria y honra de nuestro Señor, para bendición de nuestras vidas, edificación de nuestra familia y desarrollo también del país y la nación en la que estamos. El fin de todo el discurso es temor de Dios en nuestros corazones. Para terminar, quiero orar por aquellas personas que en esta hora no le han entregado su corazón a Cristo. Lo único que nos puede dar temor de Dios, ese temor bueno, edificante, es recibir a Jesús, el hombre más sabio que pisó la tierra, el Dios que se entregó por nosotros, el Dios que se hizo hombre y se entregó para redimir, para reconciliar nuestras vidas con Dios y entregarnos todos los frutos buenos que a través de su obra en la cruz se lograron. Darnos salvación, darnos salud, darnos liberación para pensar en lo bueno, lo grato y lo perfecto de Dios, y prosperar en todo lo que emprendamos. Así que si no le has recibido como Señor y Salvador, si hay una serie de decisiones que has tomado y hasta ahora has dicho ¿por qué esto ha sucedido así? ¿Por qué cada día de mal en peor? Es porque carece de temor de Dios el corazón. Es necesario que el temor de Dios
venga a tu vida y se inicie también tomando la decisión más importante y más sabia que el hombre pueda tomar en la tierra, abrirle el corazón a Cristo Jesús, recibirlo como Señor y Salvador, decirle: Señor Jesús, aquí está mi vida, reconozco que tu sacrificio en la cruz me limpia de todos mis pecados, creo con todo mi corazón que al tercer día te levantaste triunfando de entre los muertos y vives para siempre. Hazme tu hijo. Gracias, Señor, por tu favor y la gracia que ahora habita y está sobre mí. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, y el temor de Dios venga sobre cada uno de los que reciben el mensaje a través de estas palabras. En Cristo Jesús. Amén.